esta primera parte, esta primera sección, o mejor dicho, en la sección más antigua de la parte del siglo XIX, encontramos expresiones tardobarrocas como esta, ¿no? Siguiente. O esto. Siguiente. Después, ya en el 19, con la irrupción del neoclasicismo, empiezan a aparecer expresiones como estas. Es interesante que la capilla central funciona como como capilla, hasta 1889. Es hasta 1889 en que es donada a la familia Enríquez para depositar ahí los restos del general Juan de la Luz Enríquez. Pero por mucho tiempo funcionó, aún incluso ya teniendo una función civil, ya estando bajo el control civil, del registro civil, del naciente registro civil, seguía funcionando como capilla. Bueno, aquí está, que hoy todos lo identificamos como el sepulcro, el mausoleo de Juan de la Luz Enríquez, pero en realidad estamos hablando de una capilla. Saturado perdón, saturado el cementerio en 1921, perdón, se decide cerrar, pero no había espacio donde seguir sepultando, ¿no? Y entonces se vuelve a abrir, ya yéndose sobre lo que en términos de clasificación ya definimos como la sección del siglo XX, ¿sí? O sea, ya se va sobre esta zona, que es la zona donde encontramos ya expresiones más contemporáneas, y la zona pues un poquito más bueno, todo está abandonado, ¿no? Pero aquí está más abandonado, ¿no? La siguiente. Bueno, en esta parte hay intervenciones ya de estilos ya muy más recientes, ¿no? El Art Deco tiene una presencia muy fuerte en la arquitectura funeraria, ¿no? Y entonces hay muchas expresiones de Deco en el cementerio antiguo. Bueno, la más relevante es el sepulcro de este señor Justo Fernández, que ya veremos más adelante. Aquí sigue. Bueno, el cementerio lo cierran en 1964, y en abril de 1985 el entonces alcalde Ignacio González Rebolledo, lo tengo que leer porque no quiero ni acordarme de su nombre, lo manda a demoler. Así, lo manda a desbaratar. Y bueno, el cementerio sufre una serie de daños impresionantes. La que sigue, una cosa terrible. Hay un saqueo tremendo, ¿no? Con aquella cosa de que se pensaba que las gentes las enterraban con joyas y esto, bueno, los arcosolios y columbarios son saqueados, son rotos, placas, ahorita vamos a ver unos ejemplos bellísimas de mármoles travertinos traídos de Europa, son destruidas, bueno, hay una destrucción terrible. La siguiente, ¿no? Cosas que son ya irreparables, pérdidas irreparables. Hay todo un movimiento, hay una reacción, ya desde aquella época andábamos inquietos ahí haciendo bulla, y entonces un grupo que teníamos de defensa del patrimonio le entra a la pelea, y logramos frenar la destrucción del cementerio, y no solamente eso, sino que logramos que se decretara como el primer monumento histórico oficial. Digo, no es que sea el único, ¿no? Bueno, el decreto oficial, primer monumento histórico de Jalapa. Que la verdad, después, yo no sé, imagínense, quedó en manos de Lina. Entonces, pues bueno, salió, bueno, la que sigue. Nos abocamos a hacer una serie de trabajos, hicimos trabajos de arqueológicos, trabajos
intervención, de restauración, serios. La Universidad Veracruzana le entró con arqueólogos, antropólogos, historiadores, artistas plásticos, arquitectos, y se hicieron trabajos interesantes. La siguiente. Incluso un proyecto que impulsó mucho Pío Capitanacci, de que se convirtiese en un gran jardín urbano, como algunos cementerios ya antiguos que existen en Europa. Siempre el tema financiero atora las cosas, y ya esto no fructificó. Adelante. Pero, no, la anterior, por favor. Pero, bueno, a ver, uno se pregunta, yo me pregunté, cuando esa intervención de rescate, que frenamos la destrucción del cementerio antiguo, que fue más bien una cuestión de carácter emocional, ¿no? Es que ahí está sepultada mi tía, es que ahí están sepultados mis papás, es que ahí está mi abuelita, nos decían las personas, ¿no? Sí, eso es muy válido, y tal vez sea la justificación de mayor fondo, de mayor peso, ¿no? Pero yo quería ir un poquito más allá en términos de una fundamentación más de carácter científica, encontrar algo. Y entonces, pues me di a la tarea de empezar a establecer un marco teórico que, como se mencionaba en la presentación, ha sido mi línea, ¿no? Desde los estudios que hice en Gainesville hasta el doctorado, siempre ha sido el tema de la arquitectura funeraria. Pero bueno, ¿qué hay en la arquitectura funeraria, no? Ahora sí, la que sigue. Bueno, de entrada hay un valor histórico, ¿no? Como se plantea aquí, los cementerios constituyen el receptáculo de los personajes relevantes de su comunidad y en consecuencia referentes de su historia, ¿no? Ahí está la historia. Entonces, y bueno, yo creo que lo que nos une es una conciencia del respeto y el rescate del valor histórico. En el caso del cementerio antiguo, donde hay una serie de personajes rápidos: Sebastián Camacho, Enrique Cerrexamen, Manuel Cetello, Luis González, Bernardo Sayago, Rita Sayago, la siguiente, Sebastián Cánovas, Francisco Fernández Agudo, Manuel Aparicio Huido, Francisco Cánovas, Carlos M. Casas, y, bueno, una serie larga de personajes importantes están sepultados, ¿sí? Los martes del 28 de agosto, Justo Fernández González, el papá. Por cierto, en la mañana murió su nuera, doña Alicia, ¿no? Antonio María de Rivera, ¿no? La placa de Antonio María de Rivera recién la han destruido, es una de las cosas más lamentables. Bueno, toda una serie de personajes muy importantes que están sepultados, ¿no? La que sigue. Guízar y Valencia, es interesante el tema de Guízar y Valencia. Guízar y Valencia, cuando fallece, es sepultado ahí, una familia le presta un sepulcro que es bellísimo, ya hablaré ahorita de él. Y después, bueno, con el tiempo ya sus restos son exhumados, ¿sí? Y trasladados a catedral. Pero es interesantísimo porque la carga simbólica que tiene lugar, las gentes todavía le llevan ofrendas al cementerio, a Guízar y Valencia, ¿no? O sea, el sitio donde estuvo sepultado tiene una carga, una relevancia histórica, ¿no? Y entiendo que para los creyentes muy fuerte, ¿no? Que ahí yo luego me he preguntado de las acciones que luego he iniciado, que no han tenido muy buen resultado, es porque la iglesia no interviene, no arregla eso, no, cuando menos ese sepulcro, ¿no? Le da mantenimiento y, en fin, la que sigue. Bueno, estas son imágenes. Este es el sepulcro de Enrique Cerrexamen. Aquí aprovecho para un poquito el tema de la iconografía, ¿no? Y el simbolismo funerario. Cerrexamen era masón, entonces los masones no usan símbolos cristianos en el sepulcro.
hay otra iconografía. Ellos usan una columna cortada. Si el corte es limpio, generalmente estamos hablando de una muerte natural. Si el corte es desgarrado, estamos hablando de una muerte accidental o violenta. En muchos sepulcros, el fragmento de la columna se coloca a un costado. Bueno, aquí está el sepulcro de Juan de la Cruz Enríquez. Adelante. Bueno, Sebastián Camacho. Muchas de estas imágenes corresponden a la fase en que nosotros hicimos algunas intervenciones. En la actividad de mañana, obviamente, van a encontrar un escenario muy diferente a lo que yo aquí estoy, lamentablemente muy diferente a lo que yo ahora estoy mostrando, ¿no? Sepulcro, la que sigue, esto que yo les decía, ¿no? Todavía le llevan ofrendas cuando se conmemora su natalicio o la fecha de fallecimiento. Esto se llena de ofrendas, ¿no? Adelante. El sepulcro es bellísimo, ya hablaré un poquito de él en el tema arquitectónico. Adelante. Bueno, valores históricos. Estamos hablando de la importancia histórica, el sepulcro de la familia Sayago. ¿Qué sigue? Sepulcro de las víctimas de los trabajadores de San Bruno, ¿qué sigue? La tumba de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, en primera instancia hay un valor histórico que hay que subrayarlo, hay que significarlo. Eso no se puede cancelar. Un segundo aspecto son los aspectos plásticos, ¿no? La iconografía, la escultórica, toda esta plástica, la pictografía que existe en los cementerios. Incluso la fotografía. Los cementerios italianos son sensacionales porque hay toda una serie de fotografías. La gente pone fotografías que manda a imprimir en una especie como de cantera, y entonces es la imagen que está ahí permanentemente. Adelante. Entonces, bueno, en el cementerio antiguo hay una serie de expresiones todavía rescatables, de escultórica, muy valiosas del siglo XIX. Bueno, la escultura que está en el centro del mausoleo de Juan de la Cruz Enríquez, la que sigue. Esto que si bien no es de tanta calidad de la escultórica europea, pero tiene una expresión plástica muy rica, ¿no? ¿Sí? Adelante. Estos elementos son elementos escultóricos traídos de Europa. Este ángel también es bellísimo. Espero que todavía esté. Este Sagrado Corazón. Adelante. Algo que había que era maravilloso era una herrería, de esta herrería de fierro colado, toda traída de Europa, que lamentablemente ya se perdió, de una riqueza, porque todos los sepulcros estaban enmarcados con este tipo de herrería. La que sigue. La siguiente. Un tercer aspecto es el que tiene que ver con los epitafios. Los epitafios para mí es la expresión literaria, es una expresión filosófica a través de una expresión literaria de la manera de ver el mundo. Vemos algunos ejemplos. Bueno, este es un sepulcro que está entrando luego a mano derecha, lo van a ver mañana, ¿sí? Es si nos regresamos, de un señor de origen francés. De hecho, el epitafio está en francés, ¿no? Esto es la traducción. Si no es muy fiel, me la disculpan. Adelante. La pictografía, ¿no? Que además es toda simbólica, ¿no? Aquí vemos la cruz